En este segundo segmento de las estrategias de la guerra espiritual, voy a estar hablando de 10 principios de cómo el cristiano puede pelear esta guerra espiritual, una guerra con un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, que solo usa intimidar a las personas. Y los que se ponen allí nerviosos y escuchan su voz, entonces, claro que sí, va a caer. Que el Señor reprenda eso en el nombre de Jesús. Así es que voy a estar compartiendo estos 10 principios, ¿verdad? De estas estrategias espirituales. El número 1, para poder contraatacar de manera efectiva al oponente, debes de conocer su territorio y la organización de su equipo. Tú no puedes ir a una guerra sin desconocer con quién te vas a meter. Porque sin tener poder es poderoso, pues no es todopoderoso. Entiéndelo bien, Él es poderoso, ¿verdad? No le estamos dando créditos, ¿verdad? Él era un ángel con sabiduría, con inteligencia, que Dios lo creó, y lo poquito que Él tiene, tú miras cómo está el mundo, todo destruido, las familias, brujerías, hechicerías y todo eso, porque es un poquito de poder. Con el poquito de poder hace mucho, pero no es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y nosotros tenemos aquí en la tierra a quien se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso. Él nos enseña los misterios, los secretos, cuando hablamos con Él, cuando nos metemos con Él, no solamente con Dios, no solamente le oramos al Padre, le oramos al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Él nos lo dejó aquí en esta tierra. Con alguna razón nos lo dejó. No es para que esté sentado o humillado en una iglesia sin hacerle caso, buscando agendas de hombre. Hay que hablar con Él. Él tiene las estrategias que nos inspiran para hacer esta guerra espiritual. Precioso Espíritu de Dios, ¿verdad? Así es que en Efesios capítulo 6, el verso 10 dice, ¿verdad? Vamos a conocer un poco el territorio del enemigo. O vamos a conocer dónde se mueve y qué utiliza él, cómo está organizado. Cuando tú estás organizado en tu casa, tú no tienes mucha ansiedad y es más posible que tú ganes descanso en tu alma o ganes, ¿cómo se dice? En los afanes de la vida. Tú puedas seguir adelante, tú puedas avanzar cuando estás organizado. Si tú tienes un día para lavar, un día para limpiar la casa totalmente, un día para sacar a tu familia, tú tienes un orden, una organización, ¿verdad? Y usted puede ver que las personas de este mundo se organizan. Los cristianos no les gusta organizarse. Perdón, yo no quiero ofender a nadie. Porque lo que hace el cristiano es, de una manera automática, responder. De un solo. Pasó algo, se estalló. No, el enemigo tiene la prudencia de observar. Dios dice que nos ha mandado en medio de lobos, ¿verdad? En medio de serpientes, que seamos astutos como la serpiente. Sí dice la Biblia. Y mansos como la paloma, ¿verdad? Y entonces la astucia del enemigo que Dios quiere que tengamos es porque Él no se tira así nomás. Ese es el orden que Él tiene en su mente. Él no va a atacar así porque miró que no. Él estudia el terreno de los cristianos.
y estudia qué lado es el débil del individuo cristiano. Y una vez que tiene estudiado y observado, es por ahí que él va a dar. Es por ahí que va a enviar a sus demonios. Él comienza con sus demonios pequeños. Si el pequeño no hizo el desastre que él mandó hacer a una familia, que Dios guarde las familias de la tierra en el nombre de Jesús. Si el demonio no logró hacer lo que el enemigo quería, él va a ser castigado y va a mandar otro más grandecito. Ese es el orden, esa es la organización que tiene Satanás. Que el Señor lo reprenda por la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Entonces, y así sucesivamente va enviando otro más grande. Otro más grande es cuando los problemas se hacen más fuertes, cuando hay más fuego de problema en los hogares, en los trabajos, porque vino otro principado, otra potestad, otro gobernador. Él sabe lo que hace. Eso que él dice que Dios dice que seamos como las serpientes, astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Dios quiere que tengamos los dos, que tengamos mansedumbre y que tengamos astucia de la buena. Y eso se llama prudencia. En otras versiones bíblicas usted va a encontrar que no dice astucia, dice prudencia. Y prudencia se interpreta en sabiduría. Y eso se interpreta en la observancia, en un espíritu de ciencia. Los que tienen el regalo de la ciencia de repente observan cosas y no se dan cuenta por qué están observando algo. Y es que como que algo de atrás de ti, que es el Espíritu de Dios, te está diciendo sobre ese asunto. La ciencia de los científicos es parecida, porque la ciencia de los científicos es observar los objetos y estudiarlos por donde se le cuela el coco, el agua al coco. Es encontrarle por qué se mueve un objeto de esta manera. La ciencia de Dios es parecido a eso. La prudencia del diablo es parecido a eso. El diablo observa y puede observar, él no tiene prisa. Él puede observar 1 día, 2 días, 3 días, hasta 1 año. Porque él sabe que cuando él tire el arco va a llegar en el mismo punto, de en medio de su destino. Porque por eso siempre hablamos de gente que hacen planes y lo escriben en las redes sociales. Y lo hablan y lo hablan y lo dicen. Le estás dando comida al diablo. Se las estás haciendo facilito al diablo para que te ataque y eso no te salga. Primeramente y segundamente va a utilizar agentes que te van a cruzar los dedos así, ¿ves? Y se van a reír contigo. Sí, que te salga bien todo, pero así te están cruzando los dedos. Gentes emisarios de Satanás que lo está usando el mismo diablo para que no te salga tus planes. Mientras más callado, mejor. Mientras más en silencio, mejor. Mientras más solamente se lo digas a Dios, mucho mejor. Porque la prudencia del enemigo en eso se basa. En observar, en escuchar, en verte todos tus movimientos. Están fríamente calculados. Si no te cubres con la sangre del Cordero. Si no estás amparado en la gracia de Dios. Si no estás clamando por los ángeles de Dios y hacen las cosas con la privacidad de Dios y con la discreción de Dios. Porque eso es lo que dice aquí. En Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No vamos a ir a hacer una guerra espiritual con la fuerza mía, con la fuerza suya. Es con la fuerza de Dios. Tenemos que estar bien ayunados, tenemos que estar bien orados, tenemos que estar bien metidos con Dios para que opere la fuerza de Él en la autoridad que Dios ha depositado en nuestras vidas para atar, para reprender, para
confundir toda patraña del diablo, para derribar todo argumento de Satanás en el nombre de Jesús, para atarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Usted no puede ir a una casa a saquear al dueño si usted no lo ata primero. ¿Cómo va a saquear una casa y el dueño está suelto? Son principios de la guerra espiritual. Es con el poder de la fuerza de Dios. Aquí dice que nos tenemos que vestir con toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Aquí está el séquito de Satanás, o sea, él tiene una organización. En la cúspide hay demonios de gran envergadura y así hasta que hay de bajo rango, como ya lo explicamos anteriormente. Si usted no conoce esa área, va a estar peleando con Satanás siempre. Y hay que atar demonios, hay que atar malicias. Debajo de cada principado, hay muchos demonios. Y hay muchos principados. Hay principado de sexo, hay principado de droga, hay principado de muerte. Debajo de cada principado que opera, hay muchos debajo de ellos demonios que operan para ese principado. Entonces, aquí podemos entender lo que dice aquí Efesios capítulo 6, verso 10, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, aquí viene el orden de la jerarquía satánica, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, sino contra principados, contra potestades. No tenemos lucha con nadie, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir, el enemigo manda desde el infierno a los aires, en las áreas celestes. Y se lo voy a confirmar. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí hay un rango de demonios que estaban en el aire. Los despojó a los principados y a las potestades y quitó todos esos decretos que lo tenía preparado el diablo, que ya los hablamos en el video anterior. Enfermedades. Esta enfermedad, yo soy diabético porque mi mamá, de eso murió mi mamá. Yo tengo cáncer porque mi papá tenía cáncer. Deje eso, de esa malicia, de estar apropiándose de lo que Cristo, esos decretos de maldición, de enfermedades, Cristo los derribó, los secó en la cruz del Calvario. Es un enemigo derrotado, no tiene parte ni arte con nosotros. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la jerarquía satánica. Efesios 6, 12, ahí lo va a encontrar todo. Cómo opera este animal, ¿verdad? Ese es el primer principio, que tienes que conocer su territorio, su jerarquía. Él trabaja en situaciones territoriales. Tú puedes ver, ¿verdad? En tu ciudad, quizás miras un lado donde todo el mundo es prostituta allí. Vas a ver otro lado donde todo el mundo está usando alcohol, drogas, estupefacientes. Puedes ver otro lado donde todos juegan las cartas, dominó y cosas así. Esos son demonios territoriales, ¿verdad? Esos demonios se rompen con ayuno, con oración, con vigilia, con silicio, y Dios te manda a ese territorio, pero tú no te vayas por tu cuenta, ni le pidas a Dios ir a esos lugares. Dios envía a quien Él ha capacitado.
Si no, se va a meter en un lío grande. Porque Dios me ha mandado a mí a hacer esa clase de trabajo. Entonces uno camina orando esos territorios y derriba todo argumento en los aires. No cancela, rompe, derriba, echa fuera al fondo del abismo, fuera en el nombre poderoso de Jesús. ¿Verdad? Entonces son demonios territoriales, así trabaja el enemigo, ¿verdad? Entonces, el punto número 2, para poder sobreatacar al oponente, deberás usar correctamente la armadura. Usted no puede ir a la guerra sin armadura. Usted tiene que estar protegido en ayuno y oración y en decirle a Dios, ponme toda la armadura. Y si está averiada, Padre, repárala. Padre, si me falta una, Dios mío, pónmela, mi Dios, en el nombre de Jesús. Porque lugar que esté sin armadura o armadura averiada es un portal para que el enemigo entre y te debilite. Y usted ya sabe todo lo demás. Tenemos que chequear la armadura. Está aquí, ¿verdad? Está aquí en Efesios capítulo 6, versos 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura, no alguna parte. Toda se necesita para esa guerra. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. ¿Por qué? Porque vas a necesitar los versos bíblicos. ¿Cómo Cristo venció la tentación en el desierto? Con la palabra. Tienes que memorizar Biblia, mucha Biblia y más que todo los versos de guerra espiritual. A Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Todos esos versos que Dios, ¿verdad? Nos ha dado en su palabra para guerrear. Tú no estás solo, Jehová pelea la batalla, Éxodo 14:14. Todos esos versos, tú se lo dices al diablo. Si hay algo que el diablo no quiere escuchar es la palabra. Eso lo quema y mira, patitas va al infierno, no te va a fregar más la vida. No te va a molestar y va a volver con otra artimaña más alta. Por eso uno tiene que estar alerta. Uno tiene que estar sobrio, ¿verdad? Entonces, toda la armadura para estar firme. Están pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra de Dios, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz, ¿verdad? Y sobre todo tomad el escudo de la fe, que no te falte la fe, porque puedes ver todo como oponente, como que si no se va a dar, sí se va a dar. Porque el enemigo, esa es la expertise, es experto en eso. Es experto en poner las cosas al revés para que tú entonces empieces a dudar. No dudes. Ten fe. Todo va a estar bien. Sigue peleando esa buena guerra espiritual. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuáles dardos? Dardos de duda, dardos de incertidumbre. A saber si va a pasar. Dios dijo que iba a pasar y empiezas. Hay que estar bien vestido con toda la armadura. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Toda la armadura y no te olvides de orar. Tenemos que orar en todo tiempo, porque esa es la armadura que tenemos que usar. Si no, si David hubiera usado la armadura de Saúl, Saúl se hubiera llenado de orgullo. Oh, fue por mí, por mi armadura. No es la armadura de Dios. Es la armadura de la verdad. Esa fue la que usó David. Con esa armadura vamos a derribar gigantes. ¿Ah? No le vamos a tener miedo a ningún dardo del diablo. Está quebrado en el nombre de Jesús, porque el grande y el poderoso está con nosotros. Él nos defiende, Él nos guarda. Bendita sea la gloria de Dios para siempre, ¿verdad? Hay que usar toda la armadura de Dios. Aleluya. Primera de Samuel 17, 46, 47. Con la palabra fue que con esa ya David estaba fuerte y sabía que iba a derribar a ese que le dicen gigante, porque se llama
¿verdad? El gigante ese, ¿verdad? 1 Samuel de Goliat, 1 Samuel 17, 46 al 47. La gente le puso gigante, pero no hay gigantes, grande es Dios. Gigante es Dios, no hay gigantes. Son demonitos, aunque él tenga su jerarquía, desde el más grande al más pequeño, esos no son nadie para Dios, nada, son nada para Dios, ¿verdad? Así es que la guerra ya está ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Punto número 3, para poder contraatacar al enemigo, deberás estar en buena relación con Dios y en santidad. Si hay puertas abiertas, si anda la persona mal y quiere hacer guerra espiritual, los demonios conocen eso. Y se lo cantan: tú a mí no me vas a tocar, tú a mí no me vas a venir a hablar nada, porque tu vida aquí, tu vida allá te va a sacar toda la verdad. Uno tiene que estar en perfecta comunión con Dios. Primera de Pedro 5:8 dice: y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sed sobrios. Una persona sobria es una persona que está completa en Dios, que está ayunada, que está orada, que está en silicio, que está en una buena relación con Dios. Lo contrario de sobrio es ebrio. Una persona ebria es una persona que no está en su completo juicio, es una persona que está borracha. Pero una persona sobria es una persona que está llena de la palabra de Dios, que está firme en Dios, que está en una buena relación con Dios y que vela, está al tanto, está alerta a cualquier movimiento del enemigo, ¿verdad? Por eso dice: y velad, porque él anda buscando a quien devorar, que viene como un león rugiente. ¿Cómo? ¿Cómo? No es león rugiente. Cristo es el león de la tribu de Judá. Y él invita a todo. Y él dice que viene aquí, dice aquí en Pedro que él viene como un león rugiente. ¿Verdad? Que seamos sobrios. Solamente sobrellevando una relación íntima con Dios vamos a tener esa templanza, esa sobriedad, esa estabilidad, para estar firmes ante los planes y los ataques del enemigo. Los conocemos de lejos, conocemos sus maniobras. ¿Por qué? Porque tú estás bien con Dios. Dios te va a enseñar los planes de Él, y antes que Él los desarrolle, tú ya los quemaste en oración y en ayuno. Pero hay que estar bien con Dios. No es aconsejable que una persona que ande mal se tire a hacer una guerra espiritual, porque de allí el enemigo le va a hacer añicos, ¿verdad? Hay que estar bien con Dios. Punto número 4, para poder contraatacar al enemigo, cúbrete con la sangre del Cordero. Clama por ángeles alrededor de ti y de tu familia. Tú no vas a ir a una guerra despojado así, de esa manera. Se necesita la armadura, pero se necesitas cubrirte. Hay que ungir el aceite, hay que orar por un aceite, hay que ponerte aceite en la cabeza, en los pies, en la frente, en la nuca. Es como símbolo de la sangre del Cordero. Tienes que ungir tus puertas, tus hijos. Si vas a hacer una guerra espiritual, tienes que reprender, ¿verdad?, todas las venganzas del enemigo, las revanchas, la retaliación del diablo, ¿verdad? En Éxodo 12:22 y en Éxodo 12:7 encontramos la historia de Israel, ¿verdad? Que Dios le dio la orden que pusieran la sangre en el dintel de su puerta y sobre los 2 postes, ¿verdad? Y también en el Salmos 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Si vas a hacer guerra espiritual, clama por ángeles. Hay muchas clases de ángeles que Dios tiene a su servicio. Ángeles ministradores, ángeles que llevan la alabanza, ángeles que son ángeles en misiones especiales, ángeles de guerra espiritual. Esa es otra clase de ángeles que puedes clamar, que tengan espadas ardientes que te ayuden a pelear esa guerra espiritual. Clama por los ángeles. Salmos 91:11. A sus ángeles va a mandar acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Punto número 5. Para poder contraatacar deberás esforzarte a adorarle y cantarle a Dios.
La alabanza también es instrumento de guerra espiritual. Josafat, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, él no sabía qué hacer. Vino la voz y la revelación a través de Hazael, el profeta, y Dios les ordenó que alabaran a Dios. Y eso fue lo que hicieron. Alabar a Dios quebranta toda fuerza del enemigo, destruye toda obra de Satanás. Cuando tu corazón se derrama en adoración y en alabanza a Dios, Dios confunde a sus enemigos hasta el punto que se confundieron y se mataron ellos mismos. Alaba al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. En punto número 6. Para poder contraatacar al oponente, debemos entender que la guerra es espiritual, no es carnal. Es con seres espirituales, no odies. De repente se nos va a salir un poco de resentimiento, se nos va a salir un poco como de rencor. El hermano es que está influenciado, o la familia es que está influenciada, o quien sea que se te levantó, está operando un demonio atrás de esa persona. Hay que perdonar y hay que atacar a lo que está atrás de esa persona. Ya lo habíamos leído en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Versos 10 al 18. También debemos de entender que lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 6, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Ya lo aprendimos en el primer video, que los pensamientos se vuelven acciones. Tenemos que reprender eso también. Todo pensamiento del diablo, del oponente, se seca. Le damos órdenes que se vaya afuera en el nombre de Jesús, inoperante, destruido, sin ningún poder, en el nombre poderoso de Jesús. Hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 2 Corintios 10, 3 al 6, ¿verdad? Recordemos lo que dice Zacarías capítulo 4 verso 6, no es con ejército ni con fuerzas humanas, es con el Espíritu de Jehová, es lo que ha dicho Dios. Zacarías capítulo 4 verso 6. Punto número 7. Para poder contraatacar al oponente y obtener la victoria se necesita humildad y obediencia, sumisión ante Dios, ¿verdad? El rey Josafat, ya lo habíamos puesto de ejemplo, mira cómo él se humilló siendo un rey. Siendo todo un gran rey y buen rey, se humilló. Él reconoció que él no podía con esa guerra. Tú no puedes decir, yo puedo con eso, mira, ya vas a ver lo que voy a hacer. Tú no puedes hacer eso. Uno tiene que humillarse delante de Dios y buscar las directrices divinas para que Él nos guíe, para que Él supla a las gentes. O sea, los hermanos que te van a ayudar a guerrear en esa guerra espiritual, ¿verdad? Lo hemos aprendido con el rey Josafat, ¿verdad? Lo puede leer la historia otra vez, ¿verdad? Vino la orden conforme 2 Crónicas capítulo 20 del verso 1, Hazael recibió la palabra profética y él dijo, tienen que cantar. Y eso fue lo que él obedeció. Hay que ser obediente a las directrices que se dan a través quizás de uno mismo que Dios le revele o un profeta que Dios envíe. Hay que ser humilde, hay que ser obediente. Punto número 8. Para poder contraatacar y recibir la victoria en la guerra espiritual, aprende a orar haciendo guerra espiritual. La guerra espiritual no es acostado, no es en silencio, no es sentado. A menos que la persona sea una persona que sea discapacitada o una persona que esté en cama. Una persona que tiene los dos pies tiene que caminar. Tiene que caminar su casa, o si es en la iglesia, tiene que caminar la iglesia, tiene que levantar las manos y tiene que desafiar al diablo. Sabiendo que ya te cubriste con la sangre de Cristo y que ya clamaste por los ángeles de Dios que te van a ayudar a hacer esa guerra espiritual, reconociendo que
Dios está contigo y que Él es el capitán y jefe de la armada, que Él es el que va contigo en esa batalla y para darte la victoria, es de pie, es caminando, es reprendiendo, es atando los aires, es reprendiendo los aires, es atando los demonios, es atando los principados, en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? De esa manera es que se hace guerra espiritual. Entonces le pide a Dios que lo ayude a uno. Señor, mira, yo no sé hacer guerra espiritual, enséñame. Espíritu Santo, enséñame. ¿Qué palabras voy a decir? No sé cómo hacer. Y Él te va a enseñar en esa guerra espiritual, ¿verdad? En Jeremías 20:11, cuando tú haces guerra espiritual, lo habíamos aprendido anteriormente, que hay que usar todos los versículos posibles que le tienes que decir al diablo y que lo escuche y lo tienes que ver a la cara y decírselo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ah? ¿Qué? Dios está conmigo. Tienes que desafiar al diablo. Mírale a la cara y se lo dices. Y vas a ver que es un pobre diablo. Cristo lo derrotó, está derrotado. Si vas a Jeremías capítulo 20, verso 11, vas a encontrar, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Serán confundidos todos aquellos que se levantan sin causa, y algunos de ellos perecerán. Se lo dices a la cara al diablo. Esa es guerra espiritual. Armarte de muchos versículos de guerra espiritual y sigues aprendiendo, ¿verdad? Esos versos y de memoria se los dices a Satanás. Así fue que Cristo ganó la guerra desafiante de la tentación en el monte de la tentación con Satanás. Escrito está Satanás. Eso es algo que le teme el diablo, la palabra de Dios. Eso lo consume al diablo. Mientras más se la digas, mejor vas a ir avanzando, derrotando toda trampa del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Verdad? Es una oración constante, siempre que pueda se hace. Punto número 9, cuando estés con ataques, ¿verdad?, del enemigo, deberás reprender las venganzas, la revancha, la retaliación. Es más, generalmente cuando alguien predica, yo sé que ha ayunado, ha orado, ha presentado esa prédica a Dios y se ha protegido. Después de la prédica, esa persona que predicó tiene que orar o pedir que oren, porque los ataques que van a venir después de eso, después que has hecho algo grande para Dios y has derribado los altares de Baal, como Elías, que derrotó los profetas, ¿verdad?, de Jezabel, después le dio depresión. Los ataques son grandes. Uno tiene que orar. Después que termines una guerra espiritual o has hecho algo grande para Dios, reprende las venganzas, reprende la revancha, reprende toda retaliación. Mira, en el nombre de Jesús, confúndelo, átalo, ya. Fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Cúbrete con la sangre de Cristo, ¿verdad? Cubre a tus hijos, cubre tu casa, cubre tu familia, porque el enemigo no va a estar quieto. Tocaste el terreno de él. Él no va a estar quieto. Cuídate. Pídele a Dios que te cubra. Pídale a Dios que te guarde. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Y el punto número 10. Cuando Dios te entregue tus enemigos y te dé la victoria, dale la gloria a Él. La manera de que los israelitas en el tiempo antiguo, cuando ganaban una guerra, o antes de la guerra, o después de la guerra, cantaban. Aleluya. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Hay que cantarle a Dios. Hay que adorar a Dios. Hay que darle toda gloria a Dios. ¿Verdad? Cuando ganaban las guerras en la antigüedad, María salía con el pandero cantando entre las mujeres. Había un coro de alabanza, de adoración. Aleluya. Con los panderos salían cantando. Cuando David derrotó a Goliat, salieron danzando. Saúl se sintió envidioso. Ahora solo me falta que me quiten el reino, porque todos los créditos se lo están dando a David. Así digo él de la envidia. Salieron cantando, dándole gloria a Dios.
El gobierno de Josafat cantó también. Cuando Moisés cruzó al otro lado, cantó el himno de victoria. Aleluya. Cuando Ana recibió la promesa, después de orar y llorar amargamente en el altar en Silo, hizo una canción adorando a Dios en el libro de 1 Samuel capítulo 2. No te lleves la gloria de Dios. Adora a Dios. Lo único que Dios come es gloria. Eso es lo único. No se la quites. No se la quites. Fueron grandes cosas que Él hizo contigo. Imagínate a Dios en su trono. Cuando Él recibe tu adoración y tu alabanza, Él se exalta. Él está sentado en su trono. Pero Él se pone de pie. Él se pone de pie cuando escucha una alabanza sincera, una adoración, una gratitud por las obras y las maravillas que Él ha hecho. Es postrarse con nuestra frente en el piso y decirle: tuya es la gloria y el poder y la alabanza. Las mejores alabanzas salen de las guerras espirituales. A mí Dios me ha dado unas cuantas. Dios me ha dado unas cuantas alabanzas para su gloria solamente y para su honra. En medio de crisis, en medio de alabanzas, de procesos duros. Una vez tenía un problema grave en mi casa con uno de mis hijos. Grave. Yo no hallaba qué hacer. Y cuando uno no haya qué hacer, solo hay que tirarse en las manos de Dios, porque no sabe qué hacer. Porque tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora es Dios el que va a ir, porque Dios sí sabe qué va a hacer. Me tiré a sus brazos y me tiré. Y mi cuerpo, alguien se salió de mi cuerpo y empecé a navegar en el aire. Mi cuerpo quedó tirado. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y en esa guerra espiritual que yo estaba, mi cuerpo andaba, mi espíritu andaba volando entre montañas en un remanso de paz que yo no puedo entender ni comprender, entre un río que se oían los chasquidos y una vegetación verde entre montañas. Yo volaba y yo escuché esta alabanza. Con mi alabanza yo te bendigo. Con mi alabanza te exalto, Señor. Con mi alabanza yo te bendigo. Con mi alabanza te adoro, Señor, con todo mi ser. Te adoro, Señor, por tu misericordia mostrada en mí. Gracias, Señor. Mil gracias, mi Rey, por tu misericordia mostrada en mí. Con mi alabanza yo te bendigo. Con mi alabanza te exalto, Señor. Te exalto, Señor. Te exalto, Señor.
Cada guerra tiene que terminar en una alabanza. Cada guerra tiene que terminar exaltando a Dios. Cada guerra que te hace el enemigo tiene que subir de rango espiritual. No vas a ser un soldado chafarote, sino Dios te quiere llevar al próximo nivel. Si en la guerra te quejas, vas a quedar siendo un chafarote, un soldado raso. Dios no quiere que te quedes en esa posición. Dios te quiere llevar a otro conocimiento más alto, de otro rango. Dios quiere que seas un teniente en el ejército de Dios. Dios quiere que seas un capitán. Dios quiere que seas un coronel. Cada quien tiene que saber quién es delante del ejército de Dios. Dios a mí me ha enseñado la posición que sin merecerla tengo en el reino de la gloria. ¿Y sabes qué? Hay que apresurarse, porque de la guerra tienes que salir guerrero y que tienes que salir con una posición más alta en el rango de Dios, porque Dios, dice Isaías, capítulo 13, verso 1, dice que Dios está pasando revista a su ejército para este último tiempo. Un ejército recio, un ejército de una sola pieza, un ejército que no le teme a nada, un ejército que ha sido preparado en medio de las vicisitudes y las guerras que el enemigo le ha hecho. Es necesario, entonces, que miremos nuestra armadura como soldados de Jesucristo, como hizo Pablo, ¿verdad? Pablo escribió esa escritura inspirado en un soldado romano. Por eso tiene cada pieza. Y nosotros somos los soldados de Dios. Somos los soldados de Dios que tenemos que subir de rango. No te conformes con menos. No te conformes de quedarte en el piso y de ser un simple chafarote. Sube de rango en el nombre poderoso de Jesús. Y esto es lo que dice Isaías, capítulo 13, verso 1. Voy a leer el verso 2. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para mi ira, a los que se alegran con mi gloria, estruendo de multitud de los montes, como a mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para las batallas. Dios está pasando revista, así que revísese bien. No se queje de ese proceso, de ahí tiene que salir un guerrero y con un nuevo nivel. Tiene que salir un teniente, un coronel, un capitán, un rango mayor. Eso es lo que Dios le quiere dar para prepararlo para este tiempo. Se necesitan hombres y mujeres que sepan pelear la guerra espiritual bajo las estrategias divinas de Dios. Eso está en Isaías, capítulo 13 leímos, verso 2 al verso 4. Bendiciones. Shalom, shalom.